de matemáticas, que es conocer los ángulos entre paralelas. Ese es nuestro título de la clase. Usamos nuestro libro y nuestro cuaderno de ejercicios. Hoy día nuestra fecha es 27 de mayo del 2020. El objetivo de la clase es identificar y describir los ángulos entre paralelas, y las habilidades son representar, argumentar y comunicar. Sí, entonces vamos a partir. Antes de comenzar a hablar de los ángulos entre paralelas, debemos recordar cierto tipo de rectas que hemos tenido que conocer a través de la historia de matemáticas que hayamos tenido. Entonces tenemos estos conceptos importantes que tenemos que recordar. Dice, segmento es aquella parte de una línea recta que queda entre dos puntos señalando sobre esta. Y aquí se ve cómo es. Si se dan cuenta, en la imagen aparecen los dos puntitos bien marcados y la recta que está solo entre ellos no se pasa a ningún lado. Luego tenemos el rayo o media línea, que es aquella parte de la línea recta que queda a un lado un punto y el otro señala con un rayo. Aquí está. Tenemos una donde hay un vértice o un punto y tenemos la otra que es una flechita. Luego tenemos las rectas paralelas, que son dos o más rectas que se intersectan formando un ángulo. Perdón, olvídelo, no lean eso. Son las rectas paralelas, son estas rectas que están aquí y que se dibujan, y si ustedes ven, son equidistantes. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran a la misma distancia una de la otra. No es que en un punto esté más cerca, sino que tienen la misma distancia. ¿Se dan cuenta? Las dos, entre las flechitas, en la misma distancia, no se juntan ni se alejan. ¿Se entiende eso? ¿Chiquillo? Sí, tía. Ya. Después están las letras, miren, es que aquí me equivoqué. Cortado. Ya. Que las rectas paralelas son aquellas que son equidistantes, que quiere decir que ellas están separadas entre sí por la misma distancia, como se ve en el dibujo. Se nota aquí que cada una tiene la misma distancia, no se juntan en ningún lado más que en otro, sino que siempre están a la misma distancia una de la otra. ¿Sí? Luego tenemos las rectas perpendiculares, que son aquellas que se cruzan y forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Aquí? Sí, tía. Ya. Luego tenemos las rectas secantes, que son aquellas que se unen en cualquier punto de ellas, como la que se ve aquí. Se dan cuenta que se juntan, pero no forman un ángulo recto. Solo se juntan en cualquier punto entre ellas. ¿Se entiende eso? Sí, tía. Ya. Profe, yo no entendí rayo, medida, línea. Profe. Un rayo tiene un punto, dibujas un punto, tal como se ve ahí, un punto, y ese punto se transforma y al otro lado es un rayo. Es como una flecha. Eso es un rayo, que tiene un Ya. inicio y el fin, el infinito no lo conocemos. ¿Ahí sí? ¿Franco? Sí, Ya. Luego tenemos el ángulo, que es cuando, mira acá, donde juntamos dos rayos. ¿Ves que tienen un vértice en común? Y los otros dos lados, que son rayos, siguen infinitamente. Y luego tenemos la transversal, que es una recta que atraviesa, acá en este caso atraviesa dos rectas paralelas y forman ángulos. ¿Sí? Aquí. ¿Ven? Tengo las rectas paralelas y luego tengo una recta que las atraviesa y eso se llama transversal. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? La transversal la vamos a trabajar más hoy día. El resto de las rectas se supone que ya las conocían. ¿Sí? Vamos a avanzar. Luego, para los ángulos entre paralelas, tenemos, cuando tenemos aquí, por ejemplo, dice dos rectas se cortan, decimos que son secantes, ¿ven? Son secantes, se cortan en cualquier punto. Y al cortarse determinan cuatro ángulos, como se pueden ver en la figura. Estos ángulos que ven acá están relacionados entre sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo junto dos rectas secantes, formamos cuatro ángulos diferentes y estos ángulos están relacionados entre sí.
¿Ya? Si ustedes lo ven aquí, se dan cuenta que el de color azul y el de color como rosa se ven del mismo tamaño. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? ¿Y el verde con el como naranja también? Ya. Sí. Luego tenemos que cuando tenemos unas rectas paralelas, la línea que las atraviesa se llama transversal y también crea, al igual que en la anterior, un grupo de ángulos que también tienen relación entre ellos. Fíjense, ¿se dan cuenta que el rosa, el azul, el gris y el amarillo se ven del mismo tamaño? Chiquillo. ¿Lo ven? ¿Qué profe no se... Este ángulo, el rosa, el azul, el amarillo y este como gris, ¿se ven del mismo tamaño? Sí. ¿Sí? A eso nos referimos con los ángulos entre paralelas. ¿Ya? Sí. Son los ángulos que se forman y van teniendo diferentes medidas y estas medidas tienen relaciones unas con otras. Entonces, ahora, nosotros vamos a trabajar con 6 ángulos entre paralelas. ¿Sí? Esta primera parte es de puro conocimiento. Tenemos los ángulos alternos internos, que son los ángulos que están entre las paralelas a un distinto lado de la transversal. Y estos ángulos son iguales. Entonces tenemos acá, dice que el 3, el 5 son iguales, son ángulos alternos internos. Y el 4 y el 6 también son ángulos alternos internos. Si se dan cuenta, están separados por la transversal. ¿Lo ven? Sí. Profe, no lo entendí. Sí. Los ángulos, estamos hablando de que los ángulos alternos internos comparten la transversal y se ven de forma opuesta. Ya acá yo lo estoy describiendo para que lo veas. Franco, el ángulo 3, aquí está el número 3, es el ángulo interno del número 5, que está acá. De hecho, están con el mismo color, están con el color verde. Y el ángulo 4 con el ángulo 6 también son ángulos internos. ¿Sí? ¿Y cómo interno? No entiendo. Porque están dentro de la recta. Están ¿Y cuál dentro de sería la el correcto? paralela. Fíjate, aquí están las paralelas. ¿Y qué ángulos están dentro de la paralela? El 3, el 5, el 4 y el 6. Ya, y esos son los que estamos diciendo que son alternos internos, porque están dentro de la paralela. Entonces el 1 y el 2 y esos no son Esos no paralelos. son alternos internos. Ujú. Estamos hablando de los que están dentro. Y los que están dentro son los que están en este sector, los que están en colores. Gracias. ¿Ya? Ahora tenemos los ángulos alternos externos, son por lo tanto los que están fuera de la transversal y fuera de las paralelas. Y en este caso es los que estaba nombrando el Franco antes, recién, que son los que están por arriba de las paralelas. Tenemos el 1 con el 7 y el 2 con el 8. ¿Los ves, Franco? Que los que están Sí, afuera de las paralelas son los alternos externos. ¿Viste cuál es la diferencia? sí, uno externo y el otro interno. Sí, porque unos están por fuera de las paralelas, otros están por dentro de la paralela. ¿Ya? Luego tenemos los ángulos correspondientes, que son aquellos que comparten el mismo lado de la transversal. ¿Sí? Eso quiere decir, y acá también importante, dice que miden lo mismo. Entonces, por ejemplo, el número 2 y el número 6 están al mismo lado de la transversal y en el mismo sector de la paralela. ¿Se dan cuenta? Que el número 2 está arriba en una de las paralelas y el número 6 está arriba de la otra paralela y al mismo costado de la transversal. Entonces, lo que mide el ángulo 2 va a ser lo mismo que el ángulo 6. ¿Se entiende? Por eso están con colores. Tía, no lo entendí. Los ángulos correspondientes son aquellos que comparten el mismo lado
en las paralelas cuando se corta la transversal. Aquí está la transversal, ¿cierto? La transversal corta las rectas paralelas y al cortarla deja a este lado, por ejemplo, el número 2, un ángulo que se forma, y el número 6 se forma en la otra paralela, pero están al mismo lado de la transversal. Por eso están con el mismo color, porque miden lo mismo. Como por ejemplo, el ángulo 1, que está aquí, con el ángulo 5, también comparten el mismo sector de las paralelas y la transversal y miden lo mismo. Fíjense. Dibújenlo en su cuaderno. ¿Tienen su cuaderno? Sí. No. Franco, tu cuaderno. Ya. Dibujen eso que está ahí. 2 rectas y una transversal. O sea que la transversal sería la que está al medio. Sí, es la que corta las paralelas. Profe, ¿dibujamos todas? Solo la última. Solo necesito que dibujen esto. Quiero que se den cuenta que cuando están al mismo sector, fíjense, el número 2 está en el sector que forma la primera paralela con la transversal, y el número 6 es donde se forma con la transversal y la segunda paralela, pero están en el mismo lado. Por lo tanto, miden lo mismo, porque no importa si está arriba o abajo, miden lo mismo. ¿Lo dibujaron? Sí. Sí, ya. ¿Pusieron los números entonces? Sí. Dibujan como un color. Profe, ¿es uno con cada color? Ahí salen todos con diferente color. Porque es como que representan el mismo lado, que son iguales, tienen que ponerlos del mismo color. Ahí, fíjense. El 2 y el 6. Cuando yo le coloco la cosita, pasa que cuando están con números no lo ven. Pero fíjense, el 2 y el 6, al pintarlos así, son iguales. Comparten la transversal, el lado, en el caso de ustedes, será izquierdo o derecho. Frank, ¿cómo lo ves? ¿De izquierda o derecha? A ver, a la derecha. Yo lo veo derecho. A la Ya. derecha. Entonces, fíjense, los dos están a la derecha de la transversal y uno está en la recta paralela de arriba y en el otro de abajo. Y por eso miden lo mismo, porque comparten el mismo sector de la derecha y ambos están sobre las rectas. ¿Se entiende que están sobre la recta? Chiquillo. ¿Qué, profe? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Hay que un poquito más claro, qué bueno. Después con la práctica se van a dar cuenta que nos va a costar menos. Ahí, otra vez. Ya, ahí tenemos estos ángulos. Ahora vamos a pasar a los otros. Luego tenemos, hoy los puse 2 veces. Así. No, son 5 ángulos nomás. Ahí están de nuevo los ángulos correspondientes. Y después tenemos los ángulos adyacentes, que son los ángulos que ustedes ven que están uno pegado del otro. ¿Se dan cuenta? Los ángulos adyacentes. Miren, quiere decir que comparten, aquí dice, mira, tienen un lado en común que los separa y tienen una recta que los acompaña. Por ejemplo, acá, este lado tienen el ángulo adyacente son en común. Y acá, por ejemplo, también tienen la recta, aquí, la recta, y los separa uno de sus lados. Porque aquí yo tengo un ángulo y acá tengo el otro ángulo. ¿Sí? Profe, creo que eso está en el libro de matemática. Obvio, pues si esto es materia del libro. Pasa que yo lo hice así para que tuvieran todos los ángulos juntos. ¿Ya?
Luego tenemos los ángulos consecutivos, que son ángulos adyacentes porque va uno del lado del otro. Tienen un vértice en común, un lado y un vértice en común. ¿Sí? Estos no son tan importantes, pero así como Profe, que no para que los entendí los conozcan. últimos dos. Sí, El ángulo adyacente es aquel que comparte una recta y un lado. Por ejemplo, la de abajo es una recta y comparten un lado. ¿Estás viendo el Ya. lado que comparten? Y el ángulo consecutivo no necesariamente tiene una recta. Tiene un vértice y un lado que tienen en común. Y Ah, están ya. uno pegado al lado del otro. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Luego tenemos los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son estos? Los ángulos que comparten un vértice, por ejemplo acá, en el número aquí en este ejemplo, si se dan cuenta, cuando se juntan las dos rectas, entre ellas hay un vértice. ¿Sí? Porque el vértice se necesita cuando se forman los ángulos. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo un ángulo, ¿se dieron cuenta cuando vimos esto, que este y este se ven iguales? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, y ahí en amarillo está el puntito que es el vértice. sí, ¿Ya? Entonces quiere decir, cuando son opuestos por el vértice, que este ángulo que está en rosa es igual que el ángulo que está en celeste. Y el ángulo que está en amarillo va a tener la misma medida que el ángulo que está en verde. ¿Sí? Y eso es lo que quiere decir aquí. El ángulo que está en rojo con una O va a tener la misma medida que el que tiene una Y acá abajo en rojo, y que el ángulo alfa va a ser la misma medida que el ángulo beta. ¿Sí? ¿Chiquillos? Entonces, profe, el de abajo del ángulo alfa. No, el alfa este. Este es una Y. ¿Sí? Tienen que darse cuenta, tienen los colores. Los que están en rojo tienen la misma medida y los que tienen verde también tienen la misma medida. ¿Sí? ¿Chiquillo? O sí, sea, profe. el ángulo, espérame, el A con el B son iguales Sí. y los otros también. Sí, son iguales, pero tienen diferente medida entre ellos. ¿Te das cuenta que uno es más grande que el otro? Pero Sí. entre ellos son iguales. Porque, Ujú. ya, muy bien. Después tenemos los ángulos suplementarios, que son aquellos que al sumarlos nos dan 180. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá tengo un ángulo que acá me dice que alfa más beta son 180 y acá lo tengo desarmado, que quiere decir que alfa mide 60 y que beta mide 120, y si yo sumo 120 más 60 me da 180. Por eso son ángulos suplementarios. ¿Se entiende ¿Y se, eso? y se podría hacer 120 más 60? 120 más 60 es el ejemplo. Puede ser Sí, profe. cualquier combinación, pero nos tiene que dar 180 exacto. Por ejemplo, ¿podría ser 150 más 50? No. No, porque ¿cuánto nos da 150 más 50? 100. 150 más 50. 200. Ah, 200. 150 más 50. Sí, por eso lo repetí. 200. Entonces, ¿sirve como ángulo suplementario? No. No, porque ¿cuánto tienen que medir los ángulos suplementarios? 180. 180. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y los ángulos complementarios son aquellos que al sumarlos dan 90 grados. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo de ángulos complementarios. Un ángulo que mide 62 grados, si le sumo uno de 28, me va a dar 90 grados. ¿Se entiende? 45 más 45. Profe, no la entendí. No se Bien. entendió muy bien. 45 más 45 también es un ángulo complementario. ¿Quién entendió? Los ángulos complementarios son aquellos que sumados dan 90. Y yo di un ejemplo aquí que está, que 62 más 28 me da 90 grados, y el ejemplo que acaba de dar el Franco,
de un ángulo que mida 45, le sumamos otro que mida 45 y nos va a dar 90 grados. Ya entendí. ¿Ahí sí? Ya. Sí. Ya, ahora veamos. Veamos si nos acordamos cómo se veían los ángulos. Si yo tengo acá este ángulo que están por este lado, ¿qué serán? ¿Qué tipo de ángulos serán? Tengo las paralelas, tengo mi transversal y los tengo marcados en el mismo sector. ¿Cómo se llama? ¿Alguien dice algo por chat, Fran? ¿Cómo se llamaban? Paralelo, No, pues si las paralelas son las líneas que están aquí, las rectas paralelas. interno. Acuérdate cuál era lo interno. ¿Dónde Vamos a repasar. Fíjense, Sí. una nueva vista. Internos están por dentro de la transversal. Externos están por fuera de las paralelas. Los correspondientes están en el mismo sector de las paralelas. Los adyacentes están uno seguido del otro, los consecutivos también. Los opuestos para el vértice comparten un vértice. Los suplementarios miden 180 y los complementarios miden 90. A ver, ya. ¿Cuáles son? ¿Correspondientes? Muy bien. Correspondientes. El 2, ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán? ¿Puede retroceder? Una última vez. Alternos internos dentro de las paralelas. Alternos externos fuera de las paralelas. Correspondientes comparten el mismo sector entre las paralelas. Adyacentes, uno al lado del otro. Consecutivo, también uno al lado del otro. Opuestos por el vértice, suplementarios y complementarios. Cualquiera, díganme, hay 8 números ahí. ¿Complementarios? ¿Alternos? Espérenme. Franco, ¿qué dijiste primero? Suplementarios. Ya, muy bien. Porque si yo pongo este acá, me da 180. Muy bien. Otro, hoy. Me pasé a otro lado. Ay, me fui lejos. Ya, ahora sí. Profe, ¿por qué se le da 180? ¿Ah? ¿Por qué el que dije le da Porque todas 180? forman 180, fíjate. Ujú. ¿Cuál es la forma del ángulo de 180 grados? Recto. ¿Cómo recto? El recto mide 90, no mide 180. Dibuja un ángulo de 180 ahí en tu cuaderno, en tu hoja. Es que se me olvidó cómo se llamaba. Obtuso. Obtuso. Sí, pero si yo sumo un obtuso y un agudo, ¿qué formo? Abierto. ¿De dónde sacaste ese ángulo? Son nuevos. Francisca, no. mira, está puro nuevo. ahí cuenteando el... El Franco. Franco, eso mismo. Profe, uno llano. Bien, muy bien. Uno llano. Si yo corro este ángulo para acá, me va a formar un ángulo llano. Por eso puede ser un ángulo suplementario porque es lo mismo, miden lo mismo. 180. ¿Y otro? A ver. ¿Dónde está lo opuesto por el vértice? ¿Dónde están? Miren, lo alterno interno, lo alterno externo. Alterno. Ya los vi, yo ya identifiqué Externo. cuál es alterno externo y cuál es alterno interno. A ver ustedes. El 3 es externo. No puede ser externo, hay uno por dentro y uno por fuera. Es externo y el 4 es interno. ¿Cómo? Ya,
La Maite la chuntó a la 4, la otra no es. Muy bien, La Maite. 3 es interno y externo, porque hay uno afuera y hay otro dentro. Ya, ¿y cómo sería? Según las fórmulas que vimos, ¿cuál otro podrían ser? Sería suplementario. Muy bien, suplementario. ¿El número 5? Externo. Muy Suplementario. bien. Ya, muy bien. ¿Cierto, Fran? Ahí ya captaron. ¿Y cuál sería opuesto por el vértice? ¿El 6, el 7 o el 8? ¿Cómo? Fíjense bien. ¿El ¿Opuesto opuesto por por el el vértice? ¿El número 6, el número 7 o el número 8? 7. 7. Muy El 7 dice. bien. ¿Ven que no era tan difícil? Nos faltaba práctica nomás. Ya, esos dos quedan para ustedes. Ah, fácil. Ahora, veamos aquí. Vamos a calcular. Si tenemos que este ángulo de la número 1 vale 160, ¿cuánto le falta para que sea 180? 20. 20. Fíjense, y 20, ese 20 está en el mismo sector que la X, por lo tanto nuestra X va a valer 20 grados. Ángulos correspondientes. ¿Se entiende? Sí. Sí. Están en el mismo sector de la recta, entonces los dos valen 20. Ah, entonces, Ahora, cualquiera de esas tiene que llegar hasta el 180. sí, pues, toda esta, mira, esa suma 180, esa suma 180, esa. Todas son 180. Profe, ¿Sí? ¿podría retroceder una para escribir una de estas que me faltó? No. Porque no se escribe ahora, pues se responde, ¿cierto, Fran? Sí, Franco, después ustedes ven el video y ahí lo Sí, porque la idea es que podamos avanzar. ya con tiempo, más tranquilo. No te entendí Y mucho, puedan Fran. aprender. Y si tienen dudas, las preguntan mañana. Ya. ¿No? ¿No se me escuchó? Se escuchó como robot, por lo menos yo, no sé si los niños. Ya, miren Sí, este, es la que me 2. dice que la conexión es inestable. Ya. Miren la 2, tengo el número 34, los 34 grados, y este otro está ahí, miren, comparten un vértice. Entonces, ¿qué significa que compartan un vértice? Que son, yo me acuerdo, interno. Alterno. No. Fíjense cómo está la X y el ángulo que les dan. Están internos. ¿Complementario? Fíjense bien. ¿Qué comparten? ¿Qué Esas cosas comparten? El La vértice. Muy bien, alguien dijo hay vértice. La ¿Y si María- comparten el vértice? ¿Cuánto mide la X? Mide 180 grados. No. Los 30. opuestos por el vértice medían lo mismo. ¿Cuánto mide X? 34. Muy bien. 34 grados. Recuerden que los opuestos por el vértice miden lo mismo. Interno. Ahora, miren acá. El 3, tengo este que mide 47. ¿Ya? Y necesito saber cuánto mide la X. Pero si yo me fijo, si este mide 47, su opuesto por el vértice está aquí abajito, también va a medir. ¿Cuánto va a medir? Si opuesto por el vértice. 47. Y este 47 es correspondiente con la X. Entonces, ¿cuánto mide la X? 47. 47. Muy bien. Parece que están entendiendo un poquito mejor ya. ¿Sí? Ahora, veamos esta. Esa es para ustedes. La 1 dice, si un ángulo aquí dice vale 130, ¿cuánto vale X? Tía. Si Comparte acá, aquí miren, si este mide 130, ¿cuánto mide la X? 50. Muy bien, 50. No, la 80. Miren acá, si este mide 50, ¿cuánto mide su suplemento? 130. Ya, y 130 está en el mismo sector de la X, entonces, ¿cuánto vale la X? 130. 30. Muy bien. ¿Se entiende?
Más o menos. Sí. Ay, Más o menos. hay que practicar, pues chiquillos, en la primera clase. Ya, ahora veamos. En el cuaderno de ejercicio, en la página 72, para el cuaderno de ejercicio, página 72, Yo no lo... Ah, parece que sí. ¿Cuál es el color o sin color? el celeste, delgadito. Ah, El cuaderno, el otro es el libro, Maite. ¿Ya? ¿Estamos con él? yo lo tengo acá. ¿Cuál página era? 72. Listo, ya estoy aquí, profe. Ya, muy bien. Entonces, en la número 1 dice Ya. que tenemos que calcular la medida de... ¿Mm? ¿Qué? ¿Alguien dijo, tía? Ah, mi tía. ¿No? Ya. Vamos a calcular la medida de... La letra A dice el complemento de 80. Los ángulos complementarios. ¿Cuánto sumaban entre los dos? Sumaban 180. 180 cada uno. ¿Seguro? ¿Qué dice la tía 90. Fran? 100. 100. 100, no. Maite, ¿qué estamos preguntando cuáles son los ángulos complementarios? ¿Cuánto miden los ángulos complementarios? 80. 80, no, yo me acuerdo que habían dos nomás. 90. 90, muy bien. Y si yo tengo que uno de esos ángulos mide 80, ¿cuánto mide el otro? 90. 80. Piensa No. bien, Franco. 100. ¿Ah? Tía, ¿Qué? entonces eso, el 80 sería 90. No, porque, a ver, Maite, los ángulos complementarios son dos ángulos que sumados te dan 90. Si yo tengo que uno de esos ángulos mide 80, ¿cuánto mide el otro para llegar a ser 90? 10. 10. Si yo tengo el complemento, si tengo 44 grados en un ángulo, ¿cuánto mide el otro para llegar a ser 90? 36. 36. ¿Seguro? 46, muy bien. El complemento de 35, ¿cuánto es? 66. 35. 55. 55. El suplemento de 136. ¿Cuánto medían los ángulos que son suplementarios? 180. Muy bien, y si uno mide 136, ¿cuánto mide el otro? 40. No. 136. 1, El suplemento de 136. ¿Cuánto? 64. 44. 64. 44. Ahí me dio. El suplemento de 98. Réstele a 180, réstele a 98. ¿Cuánto le da? 82. Muy bien. El suplemento de 79. Ah, yo sé. 21. No. El Del suplemento. suplemento, Maite, el suplemento. Hagan la resta, chiquillos. Maite, acuérdate cuáles son los 101. ángulos. Muy bien. 101. El de 170. ¿Cuál es su suplemento? 10. 10. Muy bien. El de 150. 30. Muy bien. El de 50, el complemento. 40. 40. No puedo escribir. Muy bien. ¿Y el complemento de 70? 10. 20. 20. Muy bien. ¿Difícil? Poco.
Más o menos. Si tienen que aprender son los nombres, No. cuando les piden el suplemento y el complemento. Yo creo que eso es Me enredé. Yo le voy a mandar el PowerPoint a la tía Sarita para que ustedes lo pasen al cuaderno y ahí se van a dar cuenta que con práctica y aprendiéndonos, como dice la tía Francisca, ya no se les va a hacer tan más o menos, sino que se les va a hacer más fácil. ¿Cierto, tía Fran? Sí. Aprendiéndose los nombres van a saber qué tienen que hacer. ¿Ya? Ahora, en el ejercicio número 2, que dice calcula las medidas de los ángulos pedidos en cada caso, yo tengo que ver, en la letra A, me dice que tengo que buscar el ángulo alfa. Aquí está el ángulo alfa. ¿Sí? Aquí. Entonces, primero tengo que ver, miren ustedes, 65 es opuesto por el vértice por I. Entonces, ¿cuánto mide I? Y de 5. Muy bien, 65. Recuerden que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Si yo tengo acá el ángulo acá, veamos con los que están como completos. El ángulo beta es opuesto por el vértice con este ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? 25. Acá. Ah, 37. 37. Ya. Muy bien, mírenme, que yo no lo podía decir porque es lo que estaba preguntando. Ya, ahora, veamos esta que es como una E. Se ve que está entre el 65 y el 37. El opuesto por el vértice, ¿cuánto mide? 25. Muy bien, 25. pie. Ahora, nos falta el mismo ángulo, miden lo mismo, fíjense, porque alfa y omega miden lo mismo porque son opuestos por el vértice. ¿Cómo podría yo encontrar cuánto mide alfa? ¿Qué tendría que hacer? Sumar 25 más 25, luego 37 más 37, luego 65 más 65, y luego sumar todo eso y tener un número que sería 360, y lo que sumaste antes, restárselo al 360. Muy bien, Franco. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pues Fran? no sé cuánto Lo que es. dijo el Bien. Franco. Bien. Súper bien. Vamos a anotar, chiquillos, lo que dijo el Franco ahí para que les quede más claro. Franco dijo que teníamos que sumar todos los ángulos que teníamos. Y como es una circunferencia, todos los ángulos se repiten porque son todos opuestos. Entonces vamos a tener 2 por 35, por 37, más 2 por 25, más 2 por 65. ¿Cierto? Vamos a tener más, vamos a ponerle una X porque es el ángulo que no conocemos. Van a ser 2X porque son todos dobles. Y todo eso nos va a sumar 360 porque, como dijo el Franco, si yo junto todo esto que está sombreado, forma el ángulo. ¿Cómo se llama el ángulo circular? Completo. Muy bien, completo. Con mayonesa, mostaza. No, ese no. Ya, el doble de 37, ¿cuánto es? 50. 74. 74. 74. Más el doble de 25, ¿cuánto es? 5. 50. Bueno, 50. Más el doble de 65, 130. 130. ya. Más, vamos a poner las 2X ahí nomás. Y los 360. Ahora, 74 más 50, ¿cuánto es? 124. Ya, 124. 124. Ay, perdón. Ahora, 124 más 130, ¿cuánto es? 254. 254. Si a 360 yo le quito 254, ¿cuánto me queda? No sé. Pues calculen. Profe, ¿cuánto? 106. 360 menos 254. 106 102. dijeron el Harold. Entonces, ¿El Harold? Sí, dice 106. Ya. El Harold dice
que son 106. ¿Y la mitad de 106 cuánto es? 53. Profe, 106 dividido en 2. 53. 53. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo alfa? 53. 53. De acá yo no pude poner alfa porque no lo tengo para insertar, ¿ya? Entonces el ángulo alfa mide 53, por lo tanto su opuesto, que es el omega, también va a medir 53 grados. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿por qué se multiplica por 2? Que Porque son está dos dos ángulos veces. iguales. Ah, Tía Viole, pero también lo pueden hacer de otra forma más corta, yo creo. ¿Sí? ¿Cuál es la otra forma? Primero, encontrando que hay un ángulo de 90 grados que es alfa con omega, ¿se llama ese? Con beta. Beta, perdón, está beta al lado, que no lo veo los montos. Beta. Beta, y teníamos que beta era 37, ¿cierto? Y ¿Sí? como tenemos 37 y un ángulo de 90, si lo restamos podemos obtener alfa. Muy bien. Ven ahí, miren. Ay, se me fue el Ahí cuadrito. sí podía escribir la explicación, sería... Acá. Espérame, deja poner otro cuadrito. Ya, lo que la tía Fran dice. Vamos a checar la letra, si no, no me va a alcanzar. Ya. La tía Fran dice que voy a escribir como alfa más beta suman 90 grados. ¿Sí? Fíjense acá. Acá está beta y acá está alfa. ¿Sí? ¿Lo ven? Alfa, beta. ¿Chiquillos? Sí, ya. Esos dos suman 90, porque si ustedes se dan cuenta aquí forman un ángulo de 90. Entonces, alfa no lo conozco. Pero yo sé que beta vale, ¿cuánto vale beta? 180. 40, Beta. Ah, no. 45. ¿De dónde sacó eso? No, Miren la vean circunferencia. aquí donde lo escribieron. Y acá 37. también. Muy 37. bien. 37. Se me estaban yendo para otro lado, parece, tía Fran. Sí. Ya, Sí, se entonces, alfa va a ser 90 menos beta, que es 37. ¿Y cuánto me da eso? 90 menos 37, 53. 53. ¿Nos dio lo mismo? ¿Nos dio lo mismo? Sí. Sí, ¿ven? Entonces aquí la tía Fran nos dio otra forma más sencilla. Van a anotar las dos formas, ¿ah?, en su cuaderno. Ahora, me están pidiendo que coloque, ¿estamos bien? Sí, estamos bien en el tiempo, ya. Me están pidiendo que yo coloque las medidas de los ángulos que aparecen acá. Fíjense que los ángulos están con los nombres de los vértices. Y el ángulo que tengo acá es el AEC, que mide 123 grados, ¿ya? Luego me pide cuánto mide el ángulo BEC. Yo voy BEC. Eso quiere decir que es el ángulo que está acá. Este ángulo, junto con 123, me van a sumar 180 grados. Entonces, ¿cuánto me mide el ángulo que está aquí? 90. 90 grados. ¿Cómo va a medir 90 si 123 más este ángulo me dan 180? Es lo mismo que decir 180 menos 123. ¿Cuánto es eso? ¿57? ¿57? Sí. Ya, entonces tenemos que este mide 123 y este mide 57. Y tenemos un vértice en común. Entonces el ángulo DEB, ¿cuánto mide? DED, este que está aquí, ¿cuánto mide? 123. Muy bien, 123 grados. Entonces el ángulo AED, ¿cuánto mide? 57. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Esa fue nuestra clase de hoy día.
Entonces, después que ustedes realicen la actividad y copien la materia, en el cuaderno tienen que escribir cómo ustedes definirían las rectas secantes, las perpendiculares y las paralelas. Los ángulos entre paralelas los podemos observar en la vida diaria. ¿Dónde los podemos ver? ¿Y cuál es la característica de los ángulos suplementarios, complementarios y opuestos por el vértice? ¿Ya? Escriben qué aprendieron hoy y qué me falta para aprender. Ahora vamos a ir con nuestro quiz. ¿Están preparados? ¿Están preparados? No. ¿Cómo que no? Vamos. ¿Dónde están las tarjetas para que la tía Fran me ayude? Yo no las tengo. Ya, los deditos entonces. Los dedos, acuérdense. ¿Cuánto es 6 por 9 más 10 menos 15? Vamos. 49 me dicen por ahí. ¿Alguien más tiene otro Sí. resultado? 59. 59. 49, 59. Franco, ¿no existe esa opción? No, pues Franco. Es del 1 al... 3 o 4. Hay otro 49. Muy Sí, bien. Habían 3, el Franco decía esa. ¿Cuánto es? 121 dividido el 11 por 3 más 4. Acuérdense, ejercicios combinados. Primero hacemos la división, el resultado lo multiplicamos por 3 y le sumamos 4. Ya, Franco, ya lo anoté. Ya, Maite. 37. Ya tengo 237, Violet. ¿Ya? 37. Ahí había otra. Muy bien. Súper bien. Vamos. Siguiente. ¿Cuánto es 81 dividido en 9 por 3 menos 1? Tengo un 2. 8. La 8. 1. La 3 también tengo. Necesito que contesten más porque tengo la 1. ¿Cuánto, David? El 8. 8, ¿ya? No. 8. 8. Opción 1, ¿ya? Sí. No. Era. Dice, par de ángulos que se encuentran fuera de las rectas paralelas y en los ángulos opuestos a la transversal. Están afuera de la paralela. ¿Cómo se llamaban? La 3. Ángulos correspondientes. Externo, alterno. Externo, muy bien. Tenía 3 de esas. Bien, bien. Vamos a ocupar el Power Up. Veamos después, pues. 5. Dice, los ángulos que yacen en la misma posición, pero en distintos puntos de la intersección a la transversal. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La 1. Tengo la Ya. 1, la 4, 3. la 1 y la 3. Tengo 2, 1. Activemos el La poder. 1. ¿Qué dice el La poder? 1. La 1 dice más que nada. ¿Ya? Ah. Correspondientes. Los ángulos A y B sumados forman un ángulo recto. ¿Cuáles son? Tengo la 1. Ángulos por el Uno. vértice. Creo. Tengo 2, 1 y un 3. La 1, muy bien. Dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. ¿Cuál es? Chicas, sorry que le corte. La Nachita está en No, pero, mami. y yo le llamo No, dale. ¿Cuál? La Sí. 4. Muy bien, la 4. Delante el poder que usamos no nos sirvió para nada.
Nos dio como más puntaje, ¿no? Dos rectas que nunca se intersectan. ¿Cómo se llaman? Paralelas. ¿Ya? ¿Qué Rectas más? paralelas. Sí, todos dicen paralela. Muy bien. Par de ángulos que están entre las rectas a distintos lados de ellas y a distintos lados de la transversal. Dice dentro, están entre ellas. Correspondientes. La 1. Uno. La 1 ganó. Eran los internos, dice que está entre las rectas. Acuérdense. La recta transversal es... ¿Cuál es la recta transversal? Maite, La dos. pone bien. La 2, Tengo el 4 y 2, 2. Va la ganando 3. y una La 3. tres. La 2, La 2 va ¿Cuál? ganando Viola. Ya, El chat también. era la 3. ¿Quién dijo la 3? La yo María. la Lucy. Lucy, muy bien. Ah, mira, nos van a dejar arreglar una. Los ángulos que yacen en la misma posición, pero en distintos puntos de la transversal. ¿Cuáles eran? Correspondientes. Ya, La ¿qué 3. más? Alternos. Tengo... Correspondientes. ¿Hay más correspondientes? ¿O Ahí más está en empate porque por chat me dicen que es la 3 y los otros dicen que es la 4. Me falta que alguien más vote para la 3. La 4. La 4. La 4. Ganando la 4 ahora. Muy bien. Las 4. Muy bien, chiquillos. Súper bien. Esa fue nuestra clase de hoy día. Niños bellos. ¿Qué tal la clase?